Continuamos en Gente que Inspira conversando con el doctor Marcano. Y en esta oportunidad, doctor, vi uno de sus artículos, de las publicaciones que realizó, y es algo que nunca he abordado precisamente en relación a si la persona, el niño, nace con autismo. Y esto lo pregunto a razón de que muchos mitos o teorías hay en que estas pueden ocurrir en razón de las vacunas, entre otros factores, los factores ambientales, entre otros. Y precisamente usted hablaba sobre eso, hablaba sobre si el niño, la persona, nace con autismo. Esta pregunta, podemos hablar de la epidemiología, o sea, la frecuencia, ¿no? Y desde los años 60, 70 del siglo pasado, siglo XX, hasta el día de hoy, 2024, se ha visto un aumento exponencial de los trastornos del espectro autista. Entonces, si eso fuera genético o congénito, que los números que hubieran mantenido más o menos igual durante estos 50, 60 años, ¿no? Y básicamente nos hemos dado cuenta de que no, hay un aumento, o sea, lo que era 1 en 10.000 o 1 en 400 en los años 80, o cuando yo empecé a trabajar en 2004, hace 20 años, que era 1 en 300, los últimos números están en 1 en 38. Siempre más frecuente en los niños que en las niñas, ¿no? Definitivamente ha habido algo en el ambiente que ha hecho que se incrementen estos casos, los casos. Y además, ahí empiezan todo lo que es la parte vamos a llamarla, que hace que esa parte orgánica ha influido que los casos han aumentado. Entonces empezamos a hablar ya de factores ambientales, ¿no? Puede ser químicos tóxicos, microbiota, cambios en la microbiota, que es esa parte de nuestro, lo llamado anteriormente flora intestinal, pero hoy en día el concepto es más preciso, o sea, se habla de microbiota, o sea, todas esas bacterias, virus y hongos que son parte de nuestro sistema digestivo, ayudan a un proceso, cuando es una microbiota sana, habla de un mejor función desde el punto de vista bioquímico, metabólico, inmunológico, hay un mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto muy importante desde el punto de vista de los signos de alarma que te estaba mencionando en la primera parte, es que cuando hay un retroceso, o sea, cuando un niño se venía desenvolviendo bien en su desarrollo, de un día para otro, porque he tenido casos, en la gran mayoría de mis casos son así, avanzando bien, y en un momento dado, en un tiempo, un periodo que puede ser un mes, 15 días, a veces hasta pocos días, hay un retroceso. O sea, el niño, la expresión que usan a veces los padres, me cambiaron al niño. O sea, por supuesto, eso hay que ver cada caso, ¿no? Pero definitivamente una regresión nos está hablando de que algo ambiental está afectando a ese niño. De hecho, cuando uno empieza a ver las estadísticas por sitios, por regiones, en Eslovenia veíamos que había más incidencia de los trastornos del espectro autista, por ejemplo, donde había explotación de minerales, por ejemplo, en Guayana. En estados petroleros donde hay refinerías, por ejemplo, en Falcón, en Anzoátegui. Entonces, definitivamente uno empieza a ver las estadísticas y eso que vemos nosotros se ha replicado en otras partes del mundo. O sea, hay una incidencia entre factores ambientales. No se puede hablar de un solo factor ambiental, por supuesto. Podemos hablar de metales pesados, podríamos hablar de organofosforados, de insecticidas, de una cosa que se llama glifosato, que es un herbicida que se usa mucho en los cultivos de extensión. O sea, sería hablar largo de todo este asunto y no tendríamos el tiempo, pero sí, definitivamente hay algo ambiental que está produciendo estos niños. Ahora, cuando uno ve, uno estamos hablando hoy de los trastornos del espectro, si uno analiza varios tipos de problemas autoinmunes, artritis o déficit de atención con hiperactividad, todos esos números también han aumentado.
Entonces, definitivamente no solamente respecto a autistas, sino también en otras áreas de la salud. Entonces, ahí vemos la parte, bueno, obviamente hay una predisposición genética, pero es una predisposición. No, hasta ahora no se ha podido saber que hay variaciones genéticas y predisposiciones, ¿no? Entonces, pero es como diríamos, de alguna manera la predisposición, por decirlo así de una manera que la gente lo vea, monta el arma, y la parte ambiental hace el gatillo, o sea, dispara todo un proceso. Como ustedes, que he puesto mucho en mi cuenta de Instagram, que es mi pediatra TEA, se la aconsejo a todos que entren y vean, ahí pueden encontrar un poco más, de alguna manera gráfica, todo esto que les estoy diciendo. De alguna manera, todo eso puede desatar en un momento dado, al año y medio, las cosas que vemos, pues, esa regresión. Entonces, definitivamente, hay una predisposición, no todos los niños entran, pero cada día la carga tóxica aumenta, que ha hecho que haya aumentado más los trastornos del espectro autista. Entonces, bueno, cada uno de estos temas que te estoy hablando ahorita daría para hablar varias horas, ¿no? Porque empezaríamos a hablar de que si el trastorno mitocondrial, la intoxicación, la parte inmunológica, la microbiota, o sea, cada uno de estos temas para hablar larguísimo. Pero básicamente, resumiendo, es un aumento de la carga tóxica, un aumento que ha hecho que haya desregulación inmunológica, mitocondrial, que es una parte de la célula que produce la energía. Bueno, eso pues básicamente. De eso vamos a hablar al regreso, precisamente de cómo debe ser la alimentación en las personas que tienen esta condición. Vamos a una pausa y al regreso seguimos acá conversando con el doctor Marcano sobre lo que es el autismo y cómo abordarlo en las personas que tienen esta condición. Ya volvemos. Katiuska González, su estilismo es gracias a Pierina, belleza y estilo.